Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este servicio. Lo invito a que disponga su corazón y que se ponga en disposición para recibir una palabra de bendición a su vida y que pueda adorar al Rey de Reyes de todo corazón. Ahora vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, Padre amado, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque para ti no existen límites y tú estás en cada una de las casas de nosotros. Bendice nuestra vida, abre nuestro entendimiento y dispón todo de nosotros para entregarlo delante de ti y de esa forma agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Donde mis pies pueden fallar, ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a
somos, Señor, hasta el final. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios ha prometido que siempre iba a estar con nosotros, que el enemigo no tiene poder en nuestras vidas, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, y yo lo gritaré, gritaré. Saludo a todos los hermanos y hermanas que en este momento están conectados a través de esta virtualidad. Creemos que Dios es un Dios que quiere siempre bendecirnos
Y desde aquí podemos decirle: Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Le ruego que sigamos orando, intercediendo. No vaya usted, por favor, a descuidar su turno de oración durante las 24 horas. Eso no se ha cancelado. Eso continúa todavía. Si usted está dentro de ese paquete, por favor, no se olvide. Trate de ser muy responsable en ese horario. Y si no lo está, escoja una hora dentro de las 24 para que comience a orar también con nosotros, por la humanidad. Tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que está presto al clamor, está presto a las oraciones de nosotros, su pueblo. Quiero decirte que el próximo domingo, y alégrate, tenemos cena. Tenemos cena del Señor, una cena maravillosa. Te recomiendo, te compras el pan, te compras el vino, y si no tienes el vino, te compras un jugo de gravito, o si no, tú coges y haces un jugo de uvas y la tienes lista para ese día. Será un día especial. Es la primera cena del Señor que vamos a tener aprovechando esta virtualidad. Y sería bueno también que te prepararas espiritualmente. Uy, Señor, esa cena debe ser la mejor cena de este mes, la más grandiosa cena que he tenido en mi vida. Estoy seguro que Dios se va a glorificar. Recordarte también que los niños tienen un espacio, están dentro de la programación de la iglesia. Por favor, si los tuyos no están vinculados, averíguate. La coordinadora, la que está al frente de eso, te dará toda la información pertinente para que los niños también vayan creciendo y nutriéndose espiritualmente y bíblicamente. Los jóvenes, de igual manera, también tienen su reunión especial todos los sábados. Sería bueno que estuvieras pendiente a partir de las 6 de la tarde todos los sábados. Conéctate, por favor. E invita a otros jóvenes para que también conozcan del Señor. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo especial, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Usted que se encuentra en familia, sería bueno que agarrara la mano de su esposa, de su esposo, su hijo, su hija, y conmigo podamos decir, como bien hemos dicho muchas veces y lo creemos cuando lo decimos: porque grandes y maravillosas son sus obras, oh Dios Todopoderoso. Es el Dios que lo hizo usted, y usted es una maravilla delante de Dios, es especial delante de Dios, es instrumento escogido delante de Dios, y tiene que creérselo porque es una realidad, porque la Biblia así lo dice. Además tenemos que acuñar, recuerde aquella hermosa invitación que hacemos. Dígale que está a su lado: mi fe no está fundada por lo que veo, tampoco por lo que siento, sino por lo que creo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tenga la seguridad que el poder de Jesús está en acción. Así como ayer salvaba, hoy sigue salvando. Así como ayer sanaba, hoy también sigue sanando. Así como ayer liberaba, hoy sigue liberando. Así como ayer bendecía, hoy sigue bendiciendo. Nosotros estamos en las manos de Dios, y todo lo que hagamos estamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hemos venido tratando temas relacionados de cómo queremos ser nosotros recordados, y hasta el día de hoy creo que hemos trabajado durante un mes en esa misma dirección. Hoy nos corresponde a nosotros un personaje muy especial y tiene que ver con Moisés, y sería interesante que me acompañaras, si tienes Biblia a tu lado, para que la podamos abrir en capítulo número 3, versículo del 1 al 5, que dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
hablemos un poco sobre los antecedentes de este pasaje. El nombre Moisés significa nacido o sacado de las aguas. Otros dicen salvado de las aguas, sustraído de las aguas. Afirmamos alguna vez que el nombre no hace al hombre, sino que es el hombre el que hace el nombre. Y siempre tenemos que tener en cuenta, el nombre de Moisés se lo puso una persona que ni aún conocía a Dios, ni se identificaba con el Dios de Moisés. El que dio la importancia al nombre fue Moisés, para estar completamente seguro que cada uno de nosotros es responsable de cómo será recordado después de los días que tenga que partir de este mundo. En el caso de Moisés, nació en un tiempo de crisis. Es importante conectar esa realidad. Yo pienso que los antecedentes de este hombre son un desafío para nosotros hoy. Nació un momento en donde el emperador, en este caso el faraón, había determinado suprimir los descendientes de los israelitas. Y en circunstancias como esa, su madre, dice la Escritura, la cual más adelante aparece su nombre, que se llama Jocabed, se encargó de protegerlo por un tiempo. Y luego entonces, cuando ya no pudo más controlar la situación social y la amenaza que se cernía no solamente sobre su hijo, sino también sobre su familia, por cuanto estaba violando la ley, decidió entonces ponerlo en una arquilla y lanzarlo al río Nilo. Y cuenta la Escritura entonces que estaba en ese momento la hija de Faraón, la cual pudo ver la arquilla y el niño que lloraba, y lo tomó y al mismo tiempo lo prohijó y se lo entregó a su hermana, que iba sigilosamente detrás de la arquilla. Y luego la madre le tocó amamantarlo el resto de los días hasta que lo destetó, y luego se lo regresó otra vez a la hija de Faraón. En esa historia es interesante ver que es un niño que nace en circunstancias muy difíciles, muy complejas. Luego tiene la experiencia del desprendimiento, que no es fácil, porque le tocaba desprenderse luego de su mamá y entregárselo a la hija de Faraón, sustraerlo de su familia. Imagínense un niño de aproximadamente, pongamos 5 años, no es fácil, ni para él, ni tampoco para su madre. Son experiencias traumáticas. Sin embargo, así aconteció y experimentó lo que es ser un hijo adoptivo. Y estuvo allí durante más de 35 años, podemos decir, 34, 35 años, prohijado, viviendo en el palacio, formado, como dice después Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7, formado en sabiduría, en ciencia, cuando estuvo en el palacio del faraón o el palacio del rey. Y vivir como hijo adoptivo no es fácil. Ser adoptado no es fácil. Si por casualidad alguna persona en este momento me puede entender que haya vivido el proceso, quizás se podrá identificar con claridad el discurso de la vida cuando una persona es adoptada. Casi nunca hay balances positivos de la adopción. Y él lo vivió, y lo vivió durante casi 35 años, como estaba acuñando. Luego que llega a la edad de 40 años, hablando de este contexto, decide entonces ver cómo están sus hermanos, visitar a su pueblo, y en la visitación encuentra que uno de los egipcios está maltratando a uno de sus hermanos en la fe, y luego él sale en defensa y mata al egipcio. Al día siguiente hace una segunda incursión y de igual manera también encontramos nosotros que ya era dirimiendo un conflicto entre hermanos de la misma raza, de la raza judía, y la intervención le costó el poderse enterar que alguien lo había visto cuando había matado al egipcio, y entonces también le dijo: vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio. Y entonces él entendió que no había quedado en oculto su delito, y le tocó entonces partir, le tocó huir. Esa es la situación más difícil. Él no solamente experimentó el trauma de la separación, no solamente experimentó el vivir una familia distinta a la suya, sino también experimentó el desplazamiento, el exilio, y le tocó irse entonces hasta Madián. Y allí en Madián, entonces la Escritura nos habla, acorde con el texto que acabamos de leer, vamos a hablar de lo que contribuyó para la formación de Moisés antes de servirle a Dios. ¿Qué contribuyó? Primero, un trabajo pastoril.
Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Gramaticalmente el capítulo 3 comienza acentuando el nombre de Moisés. Hay algo muy importante en el futuro, aunque continuaba su labor pastoril, seguía siendo pastor, no había dejado de ser pastor de las ovejas, y la vocación de pastor le había enseñado muchas cosas, y a eso me quiero referir. La vocación de pastor le enseñó la paciencia para trabajar con las ovejas, que son criaturas, dice que son díscolas. Los que conocen de las ovejas dicen que son un poquito medio trastornadas, que las ovejas son olvidadizas, que las ovejas están dispuestas a extraviarse. O sea que no con facilidad es pastorear ovejas. No era tarea fácil, requería de mucho cuidado, de mucha disciplina, de mucha dedicación, estar vigilante todo el tiempo de las ovejas. No era, como así decirlo, una tarea asignada que podía desenvolverse con facilidad. Él no tenía experiencia en el pastoreo, pero aprendió durante esos 40 años. Además, la vida solitaria de un pastor que le había dado tiempo amplio para poder meditar, para poder reflexionar. No se había olvidado tampoco Moisés del sufrimiento de sus hermanos durante ese tiempo en que estuvo en su tarea pastoril. La paciencia le venía muy bien, dentro de poco le correspondería. Dios estaba ya aproximando el tiempo en que él sería el pastor de Israel. Y vaya semejante rebaño difícil que es ese pueblo. Dios siempre lo describió como un pueblo de dura cerviz. Le sirvió entonces la formación de pastor, a entender las ovejas para luego ser el líder y el pastor en medio del pueblo de Israel. Dios siempre buscará la manera o la forma de prepararnos para la tarea que nos ha comisionado. Él siempre, el que conoce todo, el Dios omnisciente, sabrá de qué manera nos formará cada uno de nosotros. En el caso de Moisés, pasó por la tarea y experimentó el ser pastor de ovejas, que lo formó en su vida. El segundo aporte a su vida para poder él convertirse en lo que más adelante se convirtió es la influencia sacerdotal. Dice el mismo texto que nosotros leímos hace poco, su suegro sacerdote de Madián. Moisés seguía apacentando las ovejas como lo había hecho tiempo atrás. Su suegro, que se llama Jetro en este caso, significa excelencia. Sin embargo, anteriormente en el capítulo número 2 no habla de Jetro, sino habla de Ruel, y Ruel significa amigo de Dios. Quizás puede prestarse para entender que hay una contradicción, pero no es así. Estos nombres se pueden combinar perfectamente y de pronto doy una corta explicación. Ruel, amigo de Dios, era el nombre personal de Jetro. Y Jetro, o excelencia, que es lo que significa, era un título honorífico. Se trata de dos aparentes nombres, pero que tenían dos funciones totalmente distintas. La una complementaba a la otra. En un día como muchos días, Moisés había conocido el camino hacia el desierto, había experimentado que es estar en medio de él, pero con Jetro y al lado de Jetro aprendió la vocación pastoril. Pero también bajo la tutela de Jetro aprendió cómo ser un adorador y cómo acercarse a Dios. Hablando de los madianitas, tenemos que recordar que según Génesis capítulo 25, del versículo 1 al versículo 2, dice la Biblia lo siguiente: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura o Setura, la cual le dio a luz a Sinram, a Jobsán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Suá. O sea, quiero explicar y contextualizar la historia. Después que murió Sara, Abraham había tenido dos hijos, Isaac e Ismael, recuerde. Pero posteriormente a la muerte de Sara, encontramos nosotros que Abraham entonces se compromete con Setura y tiene 6 hijos con Setura. Y dentro de los hijos que tuvo con Setura está Madián. Entonces los madianitas es una familia descendiente de Abraham. Y sin duda el sacerdote de Madián, descendiente de Abraham,
le imparte instrucciones que tienen que ver con el conocimiento que tenía Abraham de Dios. No se olvide que antes de asolar a Sodoma y Gomorra, hay una conversación entre Dios y Abraham. Y entonces Dios dice lo siguiente: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él le dirá a los hijos y a los hijos de sus hijos quién es Dios, y me conocerán. Para entender entonces que la historia se puede explicar de mejor manera, que Dios tenía confianza de que Abraham siempre le transmitiría quién era Dios. Por lo tanto, los descendientes de Madián conocían al Dios grande y poderoso de los cielos. Así que Moisés no estaba en cualquier casa, estaba en una casa y en un sacerdocio que se exponía y se hablaba del Dios en la historia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Era necesario entonces en el proceso de formación estar con una influencia inmediata sacerdotal, como el caso de Moisés bajo la tutela de Madián. Jetro, como descendiente de Abraham y sacerdote, había sido una influencia significativa en la vida de Moisés. Por eso es importante escoger con quién nosotros nos relacionamos hoy. Por eso requiere de gran importancia, porque eso va a determinar el futuro de una persona. ¿Con quién te relaciona? ¿Qué influencia espiritual tiene sobre tu vida? ¿Qué influencia ministerial tiene sobre su vida? Eso lo forjó a él. No solamente el trabajo pastoril fue interesante durante los 40 años, sino que también fue interesante la influencia que Jetro, desde el punto de vista sacerdotal, ejerció sobre su vida y lo formó espiritual y ministerialmente. La paciencia hay que entender. La paciencia pastoral implica sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de manera voluntaria. Eso lo aprendió él, y lo aprendió al lado de Jetro, al lado de Reuel. 3. Además de eso, también contribuyó para formar y hacer de Moisés, quien describe la Biblia, la vida en el desierto. Dice el texto bíblico: y llevó las ovejas a través del desierto. Además, la preparación de Moisés había llegado a conocer íntimamente el desierto. Lo conocía perfectamente, conocía el camino. Lo había transitado en mucho tiempo, durante 40 años, dice la Escritura, 40 años sirviendo como pastor. Ahora, ¿qué es una vida en el desierto? Es interesante ver la importancia y lo que significó para él estar en el desierto. Una vida en el desierto es una vida de escasez. Algunas veces de alimentos, otras veces de agua. La vida del desierto es una vida de aislamiento. La vida en el desierto es una vida de soledad. La vida en el desierto es una vida de peligros, de serpientes, de fieras, de asaltantes. La vida en el desierto es una vida de extremos. Algunas veces exceso de calor, otras veces exceso de frío, porque en las noches en el desierto hay demasiado frío. La vida en el desierto forma. La vida en el desierto enseña a ser más cuidadoso. La vida en el desierto nos enseña a ser mejores administradores. La vida en el desierto nos enseña también a poder optimizar los recursos. Nos enseña a valorar lo que hemos perdido. Nos enseña a valorar más la familia, a valorar más las funciones sociales. Eso es el desierto. Y él pasó por el desierto. Y estuvo en el desierto, una formación en el desierto. Así que no solamente fue su actividad pastoril la que fue significativa en su formación, no solamente fue significativa la influencia sacerdotal, sino que también fue significativa la vida en el desierto. Pero sobre todas las cosas, aunque era importante para la formación, la vida pastoril o el trabajo pastoril, tener la influencia de Jetro, Reuel, y al mismo tiempo poder decir nosotros que él vivió en el desierto, hay algo más importante y más significativo en su vida. Que los tres juntos no hubieran dado el resultado que se dio en la vida de él durante los 40 años. Y fue al final de los 40 años el encuentro con Dios. Hacía falta ahora el encuentro con Dios. Y dice la Escritura: y llegó entonces al monte de Oré, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Quiero decirte que aquello del monte de Dios tiene que ver
con la forma como él comenzó a interpretar al Sinaí, como fue el lugar donde se encontró por primera vez con Dios, fue significativo en la historia de Israel. O sea, es la forma de escribirlo con posterioridad cuando él escribió el libro. Y entonces y Sinaí significó el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde después se expidió la ley de Dios. Y llegó hasta el monte de Dios, y ese monte de Dios se conoce como tal con posterioridad. Y allí en el monte de Dios, ese día en medio de la rutina diaria, él seguía siendo pastor. Él no había abandonado aún todavía su función, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Y en la cotidianidad de la vida, en el ejercicio mismo de su actividad pastoril, un día le aparece Dios. Necesitaba un encuentro personal con Dios. En medio de la zarza Dios comienza a hablarle. El fuego mismo era Dios, que para los israelitas es purificador. Representa el poder de Dios, representa a Dios mismo. En medio de la zarza entonces Dios comienza a hablarle a Moisés y Moisés a escuchar. Y dice que se le apareció un ángel. Sabemos que eso forma parte de la teofanía en Israel, que Dios se personificaba y se revelaba a otros, y de tal manera así también lo hizo. Muchas veces el ángel era el mismo Dios, otras veces era un mensajero de parte de Dios. Antes de esa época así Dios lo hacía, así Dios se revelaba. Lo interesante que tenemos que entender es que ahora tiene Moisés algo que le hacía falta, encontrarse con Dios. No fue tan importante que vio, no fue tan importante, tampoco fue tan importante que sintió. Lo más importante fue lo que escuchó cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo que no se acercara porque la tierra en que estaba santa es. Hay que entender que requería de aprender de un Dios santo, tener en cuenta y tener un encuentro con ese Dios santo. Las sandalias aislaban el lugar santo de la persona y Dios quería que tuviera un encuentro personal, quitar lo que aislaba, el contacto con la santidad del Dios que estaba presente para poder experimentar también la santidad de Dios. Por eso es importante hoy poder puntualizar. Muchos queremos ver la omnipotencia de Dios. Muchos queremos ver un Dios sobrenatural. Pero pocos son en la historia que quieren tener un Dios y un encuentro con un Dios santo y que lo santifique. Pero Dios quiere primero una santidad antes del comisionamiento. Dios quiere primero tener un encuentro personal con Él y lo vean en la magnificencia de su santidad. Y Moisés entonces dijo algo interesante. Heme aquí. Cualquiera que tenga un encuentro con Dios está esperando una reacción de parte de Dios. La gente solamente cuenta cuando Isaías en aquel entonces dijo, heme aquí, yo iré. No, Dios siempre espera que el hombre reaccione ante un Dios que llama la atención. Es lo mismo que decir con Samuel. Cuando escuchó esa voz, estaba esperando también que le dijera, habla que tu siervo escucha. Se puede parafrasear lo mismo, reaccione frente a un Dios santo, reaccione frente a un Dios que está esperando comisionar al hombre a una tarea bastante compleja. Heme aquí, hay que entender entonces que él debía ahora quitarse los calzados del pie, quíteselo. Que hay muchas cosas que a veces impiden que nosotros podamos tener un encuentro personal con Dios. Hay muchas cosas que a veces nos aíslan de ese Dios. Para el caso de Moisés requería tener un contacto con la santidad. La pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy, ¿qué nos aísla para poder experimentar al Dios en nuestras vidas? Aquel que de una u otra manera siendo creyente vive en nosotros y no tenemos una experiencia cotidiana y diaria del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Había que quitársela y tener contacto con un Dios santo. La santidad de Dios es la diferencia absoluta entre Dios y los seres humanos. El designar cualquier elemento santo únicamente por su relación o asociación con Dios no es correcto. No tenemos ningún reclamo que hacer. Somos pecadores sin mérito que acudimos al trono de la gracia para recibir el perdón gratuitamente ofrecido por Dios. Podemos terminar diciendo en esta parte de la historia lo siguiente.
Moisés e Israel se habían preocupado por lo material. Ahora era tiempo de incluir lo espiritual. Era el momento apropiado para hacerlo. Toda santidad implica pureza. Toda santidad implica separación de lo profano. Moisés tendría que vaciarse y humillarse respecto a la majestad de Dios que estaba presente. Actualmente les voy a contar algo. Los musulmanes, escuchen bien, en este momento entran a las mezquitas con los pies descalzos, porque ellos creen que va a tener un encuentro reverente con Dios. ¿Sabe también que hoy en día los samaritanos suben al monte Gerizim descalzo cuando van a celebrar la Pascua? Y también algunas sectas cristianas mantienen la costumbre en alguna de sus liturgias, porque están simbolizando que están delante de Dios, delante de un Dios santo, y deben humillarse delante de la presencia de Él. Simbólicamente significa ese acto de reverencia y humildad de parte de los adoradores. Aunque el Omnipotente se apareció en una llama de fuego, lo importante del evento no fue que Moisés vio o que vio o que sintió. Lo importante fue que Dios le habló y Dios le ordenó. Él tenía que tener contacto con el Dios Santo antes de ser comisionado por ese Dios Santo. El acercarse Moisés a la zarza, Dios le estaba poniendo fin a su tarea pastoral y el inicio de una nueva como libertador de Israel. Quiero decirte en este proceso que estamos viviendo hoy en día, llamarte la atención que Dios sabe de qué manera mejor nos forma. Y quizás muchas veces nos inquietamos y nos angustiamos. No, estamos en el proceso de la formación de Dios. Y Dios sabe cómo y qué personas pondrá a nuestro lado para poder cumplir el propósito que tiene en este tiempo. Es un tiempo de la búsqueda de Dios, es un tiempo de la búsqueda de la santidad de Dios, es un tiempo también de servirle a Dios. Solo te pido en el nombre de Jesús que te pongas a disposición de Él, porque Dios está necesitando de todos nosotros, de todos los hermanos, de todas las hermanas, ser instrumento en sus manos en este tiempo tan complicado, en este tiempo tan difícil. Y tenlo por seguro que seremos instrumento en las manos de Dios para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey de los cielos, a veces hay cosas que no entendemos, a veces hay cosas que no comprendemos, pero lo que sí entendemos y comprendemos que en los procesos de la vida tú estás. A veces nos toca la soledad, a veces nos toca el aislamiento, como en este tiempo, a veces nos toca de pronto la enfermedad. Pero dentro del discurso de la vida tú tienes un propósito y nos estás formando. Y creo, poderoso y maravilloso Dios, que nosotros asumimos este tiempo como un tiempo de formación, para salir nosotros fortalecidos en tu nombre y poder prestar un mejor servicio bajo tu orientación, bajo las acciones tuyas en cada uno de nosotros, Señor. Hay un mundo que te necesita y tú necesitas obreros para tu mies. Poderoso y maravilloso Dios, que podamos entender que este es un proceso donde tú estás trabajando con la iglesia, formando la iglesia, purificando la iglesia, preparando la iglesia, porque lo mejor y lo más excelente que viene de ti está por suceder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, poderoso y maravilloso Dios. Tú no eres indiferente a lo que pasa en nuestras vidas. Aunque hubo silencio en los primeros 80 años, tú apareciste al final, pero estabas muy atento en el recorrido de la historia de Moisés, como estás muy atento en el recorrido de la historia de nosotros hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, de igual manera quiero orarte por aquellas personas que están en sus hogares, que tienen múltiples necesidades, que el que está enfermo, Dios amado, seas tú poniendo tu mano poderosa y sanadora sobre él. El que tiene dificultades económicas, tú eres el Dios proveedor, Jehová Jireh. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si hay dificultades en el hogar por causa del aislamiento, de pronto enfrentamientos, incomprensiones entre las parejas y su familia, te pido que tú intervengas, que seas tú el puente de la unidad, el puente de la bendición, el puente del acercamiento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es por encima de todo nombre.
Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a tus vidas.